podemos ver allí del otro lado de esta ventana y de esta imagen, hoy es un día de bendición. Hoy es día de bendición, un tiempo nuevo. Personas que en esta hora están sintonizando, quiero invitarte a que permanezcas estos próximos minutos del otro lado, porque hay algo especial que va a suceder en tu vida si sos capaz de abrirte a lo que vamos a estar desarrollando. Puede ser que en esta hora haya personas cansadas, agobiadas, estresadas, una palabra que está tan de moda en este tiempo, en realidad ya desde hace varios años, pero producto de tantas preocupaciones, de tantas obligaciones, responsabilidades, compromisos, desde las cosas que aumentan, cosas que hay que resolver, pero yo creo que este es un tiempo muy especial, es un tiempo de bendición. Y aquí estoy junto a mi esposa, vamos a estar hablando algo acerca de esto. Qué bueno que estés nuevamente aquí. Gracias. Bueno, Dios te bendiga. Y justamente como vos decías, ¿no? Cuánto la gente hoy necesita paz. Y Dios nos ofrece paz. Cuando vos hablabas del estrés, fíjate que el estrés tiene que ver con pensamientos negativos. Y un ejemplo lo tenemos muy cerquita, la gente que está en la fábrica. Los jóvenes, o cuando ellos vienen, me cuentan lo que sucede. Todos los días ellos tienen en su mente, hoy quedo, o me sacan, o me echan. Es un pensamiento constante, negativo, de eso. Hoy te toca a vos, hoy sos vos, hoy te quedás vos sin trabajo. Y fíjate que esto tiene que ver con pensamientos negativos. Sí. Un cansancio mental que como decís, viene de tiempo. En realidad no es que viene de tiempo, en realidad los pensamientos negativos estresan, traen temor, traen ataques de pánico, traen ACV. Hoy un tema común diario es el ACV. Gente que sufre estos ataques, pero si vos profundizás, viene de pensamientos negativos, pensamientos de preocupación, de temor, de quedarse sin trabajo, de quedarse en la calle porque no llegan a pagar su alquiler. Y estas son las enfermedades mentales, por así decirlo, porque a veces creemos que una enfermedad mental es una enfermedad psíquica, esquizofrenia, obsesión, persecución. Sin embargo, una enfermedad mental es una enfermedad provocada por los pensamientos. Sí, y las consecuencias de lo que estás hablando son terribles, es terrible. Cuando una persona tiene que hacer frente, o ni siquiera hacer frente, tal vez ese ejemplo que vos pusiste está muy bueno, porque tenemos muchas personas conocidas, incluso que asisten a la iglesia, y conocidos hijos espirituales que están en trabajos como por ejemplo la fábrica y están en una situación permanente, vamos a llamarlo de expectativa, porque no saben si van a continuar, si les van a renovar el contrato, muchos incluso desde hace tiempo esperando una permanencia, una seguridad. Ahora, esto que si bien es un ejemplo, pero es un ejemplo real, ¿será que lo puedo canalizar por algún lado? Porque hay personas que eso lo canalizan por diferentes lugares. Sí. Vos fíjate que los pensamientos, o sea, la mente afecta primero al corazón, después a las emociones y después al cuerpo. Es decir, está todo comprometido. Es que vos sabés que la mente es de alguna manera la puerta de acceso por la cual
puede entrar información que llega a afectar. Cuando digo afectar, no lo estoy diciendo en un mal sentido, llega a generar una influencia, tanto en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Sí, sí. Entonces, por un lado tenemos que tener cuidado con aquellas cosas de las cuales nos estamos alimentando, aquello que dejamos que genere en nuestra mente y que se arraigue en nuestra mente, porque va a terminar generando una influencia en el resto de nuestro ser. Enfermedades. Enfermedades, o sea, se traslada eso a lo físico, se termina viendo que quizá lo podemos hablar, algunos de los resultados o de las consecuencias en el cuerpo, lo podemos hablar en el próximo bloque, porque tenemos que ir a una pequeña pausa ahora, pero sí, antes de ir a este corte, quiero decirte, porque tal vez hay alguien que se levante o cambie, espero que no, pero quiero decirte o cerrar esta idea antes de ir a este corte, porque un día Jesucristo dijo: los que están cargados, los que están trabajados, los que están agobiados, cansados, los que están, déjenme agregar, al borde del estrés o incluso transitando un estrés, vengan a mí. Sí. Yo les quiero dar paz, yo les quiero dar descanso. Sí. Dios tiene la solución, Dios tiene la respuesta. Pero vamos a seguir hablando de esto en un instante. Quédate allí, que ya volvemos. Y aquí estamos nuevamente, empezamos hablando acerca de un tema y yo creo que lo estamos continuando y tiene que ver con tantas personas preocupadas o estresadas y quedamos en ver algunas de las consecuencias que todo esto genera, no solo en la parte espiritual, sino también en lo físico. Personas que empiezan a estar enfermas. Sí. Antes de entrar en sí en lo que es una enfermedad que tiene un nombre, hay cosas que preceden a la enfermedad que tienen que ver con la imposibilidad de conciliar el sueño, con taquicardia, con malas respuestas. Son síntomas, es como que el cuerpo mismo va encendiendo algunas luces y si nosotros, o alarmas, y si no las sabemos leer o si no sabemos cómo poder canalizar esos problemas, la situación se puede empeorar. Pero hoy vamos a ver que sí tenemos una manera de poder llevar esas cargas, esos malos pensamientos, todo eso que genera preocupación. Vamos a ver que sí lo podemos entregar en un lugar. Sí, fíjate que yo puedo entender que en este tiempo, en estos tiempos, enfermedades mentales están surgiendo, es decir, cuando hablamos parecería que enfermedades mentales es algo terrible, ¿no? Pero sin embargo es lo cotidiano que está viviendo la gente, ¿no? Enfermedad en la mente, y cuando decimos enfermedad es porque hay una anomalía, nuestra mente se llena
de pensamientos malos, de pensamientos negativos. Entonces entramos en síntomas, como hablabas vos del estrés, en el que se presentan síntomas físicos, taquicardias, dolores de cabeza, transpiración, y bueno, la gente va al médico y el médico hace estudios y te dice no tenés nada, o sea, no hay una enfermedad física. No hay un diagnóstico. Un diagnóstico, claro. Pero sí, en realidad esto tiene que ver con algo también espiritual, ¿no? Y con la necesidad de Dios. Es que en un punto eso se va a unir. Tarde sí. O temprano es inevitable. Y alguien puede pensar, bueno, porque son pastores y lo están relacionando. Respeto que piensen de esa manera, pero es que es inevitable. Sí. Nuestro ser integral, así como tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Y podés estar 10 puntos en cuanto a tu cuerpo, llevar una vida sana, alimentándote bien, haciendo ejercicios, y todo eso está bueno. Pero yo te aseguro que si la parte interna no está funcionando bien, en algún momento la consecuencia llega. Pero qué importante es que sí tenemos respuestas en Dios. Sí, me venía que cuando vos decías somos pastores y hablamos de esto, hay algo simple. Si los pensamientos, ¿vos los ves? No. O sea, no es algo tangible, no es algo que lo podamos ver, tocar, pero en gran parte es lo que domina a una persona. La cabeza, la mente, es la que marca las acciones de las personas. Sí. ¿No es cierto? Sí, es así. Y yo creo que así como la mente, uno puede pensar, bueno, pero entonces la mente está acá y si claro. Mis pensamientos no son buenos, ya sé lo que voy a hacer. Tengo plata, voy a un cirujano que me abra la cabeza, que me meta cosas en la mente, pero tampoco es así. Y le damos gracias a Dios por la medicina y por la ciencia, pero hay cosas que por más estudio y por más avance que haya en algunas áreas, cuando el asunto es espiritual, y yo creo que ahí vamos llegando a lo espiritual, sí. Por más estudio que se tenga va a haber un límite. Hay una necesidad de Dios. Exactamente. Y estamos hablando de aquel, o queremos hablarte de aquel que no tiene límites, de aquel que es ilimitado. Nosotros llegamos hasta un lugar, nosotros somos finitos, pero te queremos hablar de alguien que es infinito y que es el primer interesado en resolver tu problema, el primer interesado en que esos pensamientos y esas preocupaciones y esos afanes y esos estrés, o no sé cómo se dirá en plural, pero que lo podamos entregar a Él. Y hay justamente, bueno, hay muchos pasajes, estoy recordando algunos salmos de David, pero también en el Nuevo Testamento hay un libro que se llama Filipenses capítulo 4, versículo 6. Allí se nos hace una invitación. Esta invitación nos dice, por nada estén afanosos. Ya basta de estar preocupados. Está bueno que se ocupen en resolver algunas cuestiones, pero cuidado con las preocupaciones, sino más bien presenten esos problemas, pero preséntenlos delante de Dios con acción de gracias. ¿De qué manera lo puedo presentar? De una manera que la palabra lo llama oración, que no es otra cosa que hablar con Dios. Presentar ese problema primeramente delante de Dios. Sí. Con acción de gracias, cosa que no es fácil, porque si uno tiene un problema, lo primero que quiere es resolverlo. Pero si realmente confiamos en Dios, creemos que Él está en control y está por sobre todas las cosas y que Él sí nos puede ayudar a solucionarlo, vamos incluso de antemano poder agradecerle a Dios.
No por el problema, aunque a veces los problemas nos suceden con un motivo, con un propósito de Dios. Ahí ya entraríamos en otro tema. Dios a veces permite que entremos en algún desierto, porque sabes que en ese desierto, en esa soledad, en ese frío o en ese calor del desierto, es como que nos aíslan de todo y lo único que nos queda es alzar, como decía el salmista, buscar a Dios. Exactamente, buscar a Dios. Y en definitiva nosotros desde aquí ese es nuestro anhelo, eso es lo que queremos, eso es lo que pretendemos. Podemos hablar mucho, podemos hablar largo, podemos hablar un montón, pero lo que nosotros queremos es ser instrumentos. Portadores. Para que aquellos que están del otro lado, para que vos que estás del otro lado puedas acercarte a Dios. Dios tiene respuesta absolutamente para todo. Dios tiene la solución para eso que pensás que ya no hay salida. Dios sí tiene la respuesta. Dios sí tiene la salida. Vamos a ir nuevamente a una pequeña pausa muy cortita. Igual estate atento porque hay algo especial que hemos preparado en esta hora y en un instante regresamos. Qué bueno es estar de regreso, estar nuevamente abordando algunos temas que son de bendición para tu vida. Yo te aseguro que en medio de tiempos como los que estamos viviendo, yo siempre digo que son tiempos muy especiales. Yo les llamo tiempos gloriosos, aún en medio de tantas dificultades, en medio de tantos problemas. Yo creo que son tiempos irrepetibles y para aquellos que tenemos la posibilidad de llevar nuestros problemas o nuestras situaciones a Dios, yo te aseguro que Dios toma el control y comienza a revertirse, comienza a modificarse la situación. Comenzamos hablando acerca de repercusiones en nuestro cuerpo, de las preocupaciones, del estrés, de los afanes de esta vida, pero hay algo que es inevitable y que lo queremos nosotros relacionar, aunque ya lo venimos relacionando, y tiene que ver con lo espiritual. Lo espiritual que no se ve, no se mira fácilmente, pero es la parte más íntima, más profunda de nuestro ser. Así como tenemos un cuerpo, te decía antes, tenemos un alma, tenemos un espíritu y hay muchas situaciones que se dan justamente en el espíritu. Se dan allí donde no se ve, pero que son inevitables. Y tenemos algunas cosas como para hablar acerca de esto. Sí, en base a lo que vos hablabas, dice Primera de Corintios 2:11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios.
y viene hablando, ¿no?, de Pablo, que en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vos hablabas al principio que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Sí, necesitamos no solo para entender, sino que para recibir esto, renovar nuestra Exacto. mente. Esto es bien importante porque en medio, llamémosle, de tantos problemas, alguien puede decir, ¿cómo Dios puede tener pensamientos de bien sobre mí si salgo de una y me meto en otra peor? Pero justamente también la palabra me enseña la necesidad de renovar nuestra mente para que esté en sintonía con Dios. Claro que muchas de las leyes, yo no quiero meterme en ese tema, pero también yo creo que es inevitable porque es actual. Muchas de las leyes que se están sacando no ayudan mucho a eso, porque parecería que cada vez hay más vía libre o camino allanado para que cada uno haga lo que se le da la gana, y eso nos termina metiendo en temas que inevitablemente van a generar problemas. Pero así y todo, y aún en medio de leyes que nada tienen que ver con lo que Dios espera o con las leyes de Dios, nosotros sí podemos renovar nuestra mente a la manera de Dios. Sí. Y dejar, a través de esa mente de Cristo que vos hablabas, sí, que los pensamientos de Dios aterricen en nosotros. Dios nos quiere, Dios nos habla permanentemente y nos quiere enseñar y mostrar muchas cosas, pero en la medida que nosotros estamos metidos en tantos asuntos, es como que cada vez estamos más lejos de esos pensamientos de Dios. Sí. Cuando la Biblia me enseña que nosotros, los creyentes, tenemos la mente de Cristo, es como si fuera una especie de plataforma o un receptor para que los pensamientos de Dios aterricen y podamos empezar a vivir conforme a esos pensamientos. Claro, vos fíjate que cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él enseñaba a las multitudes. Y dice la palabra que los enfermos eran sanados, que los leprosos eran limpios, que los paralíticos se levantaban, que los muertos resucitaban. Es decir, ¿cómo aterrizan esos pensamientos a nuestra mente? A través de las enseñanzas de Jesús. Me venía una mujer que, fíjate, que había sufrido por 12 años, dice la palabra, 12 años de una enfermedad de sangre, ¿no?, en la sangre. Flujo de sangre, esto tiene que ver con pérdidas de sangre en las que no había recurrido a médicos, a todo tipo de profesionales, y lo único que ella tenía en su mente era el pensamiento: me voy a morir, no tengo esperanza, no tengo respuesta de nadie. Sin embargo, cuando oyó a Jesús, dice que ahí fue activado algo, fue activada su fe, un pensamiento de Dios vino a su mente y ella pensó sobre sí mismo, ¿no? Pensó en sí misma y dijo: si yo toco el borde de su manto, sanaré. Y así sucedió. Al instante, dice la palabra, ella fue sana, oyó, pero antes pensó lo que oyó de Jesús, la enseñanza de Él. Y luego ejecutó. Yo creo que es como que son los pasos que se van dando. Y esa mujer, mientras vos recordabas ese pasaje, es una historia real que aparece en 3 evangelios en el Nuevo Testamento. Esta mujer había probado muchas alternativas, había probado muchos caminos, había consultado aquí, allá, más allá. Lo tremendo es que dice que le iba peor. En vez de mejorar su situación,
le iba peor. Alguien pensará, ¿qué me está diciendo entonces? ¿Que está mal consultar? Bueno, depende de qué hablemos de consultar. Consultar a un médico no está mal, pero hay personas que buscando mejorar su estilo de vida, mejorar una situación de enfermedad o hasta sentimental o hasta material, van a consultar a lugares equivocados, van a buscar una solución para ese problema a alguien que les diga el futuro, a alguien que los ligue para generar un bien, por ejemplo, material o sentimental. Y es importante esta historia que vos mencionabas porque a esta mujer le iba peor, porque esta mujer no solo consultaba médicos. Yo siento que hay personas que por buscar una respuesta o una solución a su problema caen muchas veces en manos de personas que practican la hechicería, la brujería, la magia y un montón de cosas que a los ojos de Dios es abominación. Dios no quiere saber nada con esas cosas. Y déjame que les diga a los que están oyendo, no es de Dios eso. Si fuiste a consultar, si estás pensando en ir a algún lugar, te lo digo con todo el amor de Dios, sacate eso de la cabeza. Esta mujer oyó que Jesús estaba visitando la ciudad, como en esta hora y a través de esta palabra queremos decirte que Jesús está visitando tu habitación, tu hogar o el lugar donde te encontrás. Esta mujer tuvo un pensamiento, como bien decías vos, si tan solo toco el borde de su manto, si tan solo logro tocar el manto de Jesús, yo sé que algo va a suceder, algo va a generar en mí. Y de hecho así sucedió, desprendió virtud y al instante fue sana. Se secó esa fuente que le producía esa enfermedad a la mujer. Pero luego de pensar, ella accionó. ¿Qué hubiese sucedido si la mujer se quedaba en su casa diciendo, si tan solo toco el borde del manto de Jesús, pero no hubiese accionado esa fe? Sin embargo, ella la activó. ¿Qué te quiero decir? Acércate a Dios. Siento esto, que los que están oyendo pueden recibir ese milagro. Porque esta mujer oyó y cuando oyó activó la esperanza. Esta persona tuvo esperanza y se activó la fe. Hoy se puede activar la fe. Declaramos de cada uno que sí se está activando esa fe. Dice justamente la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Declaramos que aquellos que están oyendo, si como esta mujer has pasado estas situaciones y tus pensamientos han sido de mal, hoy se activan esos pensamientos de bien. Y hoy Dios está preparando este día para tu milagro, para el cambio, para tu bendición. Sellamos esta palabra y declaramos a vos que estás del otro lado que si crees, Dios lo hace. Dios te bendiga, mi amada, y esperamos encontrarnos Nos vemos en el próximo programa. Dios te bendiga.